La sonrisa del abuelo. El abuelo está muerto en la mesa del comedor. Ha estado sentado allí durante 40 minutos y nadie más se ha dado cuenta. Todavía lleva el sombrero de papel rosa que salió de su petardo de Navidad y está sonriendo. Me está sonriendo a mí. Tengo 8 años cuando esto sucede. Acabamos de terminar la cena de Navidad y mamá está ocupada recogiendo los platos, mientras mi papá y mi hermana están en el salón, discutiendo sobre qué película ver a continuación. Estoy sentado en la silla opuesta al recién fallecido, y actualmente no me permiten levantarme de la mesa hasta que termine todos mis frijoles verdes. La única cosa más asquerosa que un cadáver, en mi opinión. Mamá aparece de la cocina con una taza de té humeante y la coloca frente a su padre. «Ahí tienes, papá», dice con cariño, seguido de un beso en su arrugada mejilla. Su propia hija, carne y sangre de sus entrañas, no puede ver que se ha ido. Tal vez, si hubiera sido un hombre que dijera, por favor y gracias, de vez en cuando, habría notado su falta de respuesta, pero nunca lo hacía, así que la grosería pasó desapercibida. He oído a los adultos hablar antes sobre los ancianos, que se vuelven invisibles, pero esta fue la primera vez que fui testigo de una falta de consideración hacia los ancianos en la vida real. Antes de esto, en mi ignorancia juvenil, pensé que lo decían literalmente, como si de repente te imbuyeras el poder de la invisibilidad cuando cumplieras 60 años o algo así. Estaba deseando que llegara ese momento. Piensa en todas las bromas que podrías hacerle a la gente, o los secretos que podrías aprender, o las cosas que podrías robar. Supongo que incluso entonces había algo mal en mí, porque no quería decirles a los demás sobre el abuelo, al menos no todavía, y tampoco me sentía triste por eso. ¿Por qué debería? El abuelo era un cabrón desagradable, que nunca perdía la oportunidad de sacarme de quicio, un manipulador de cabo a rabo. No había aquí ningún sabio cariñoso y anciano, solo un viejo amargado de corazón negro, como el señor Scrooge de un cuento de Navidad, pero sin la chispa de esperanza enterrada en lo profundo. Lo único que había en lo más profundo de él eran pedos rancios y pestilentes, lo suficientemente fuertes como para quemar un contador Geiger. Me odiaba, y yo lo odiaba a él. Siempre había sido así. En verdad, lo único que sentía en ese momento en particular era emoción. Quería observar y esperar para ver quién sería el primero en darse cuenta de que el abuelo estaba muerto. Mientras tanto, reproducía una película en mi cabeza, explorando cada posible revelación. Mamá definitivamente se derrumbaría. Ella adoraba el suelo que ese hombre pisaba. Dios sabe por qué. El control que él tenía sobre ella haría que la mayoría de los líderes de sectas envidiaran. Papá era, para ser un hombre, muy llorón. Me lo imaginaba tratando de mantener la compostura, por el bien de mi mamá, antes de caer de rodillas y sollozar cuando comprendiera lo que sucedió. Finalmente, mi hermana nunca perdía la oportunidad de ser una reina del drama, y de seguro lloraría la pérdida de su abuelo, como si hubiera sido su mejor amigo en el mundo entero, cuando en realidad apenas se reconocían mutuamente. Solo tendríamos que esperar y ver quién se lleva el premio mayor. Ya llevamos casi 1 hora. No puede faltar mucho. Quiero un plato limpio, jovencito. Mamá me advierte, de camino de vuelta a la cocina, pero puedo notar por el cansancio en su voz que hoy no tiene ganas de imponer una disciplina adecuada. Estaba tomando su 4ª copa de vino al final de la comida, así que quizás eso entumeció su sentido lo suficiente como para no notar el cadáver sentado en su mesa. De todos modos, pronto cederá a mi terquedad, y entonces devoraré 3 porciones de bagatela antes de que empiece el discurso de la reina. Podías poner el reloj en hora con su falta de consistencia parental. Espero que no se den cuenta del abuelo hasta que haya comido mi bagatela. Eso sería molesto. Hablando del viejo diablo, ahora parecía uno de mis hombres de acción. Me sorprendía lo rápido que los muertos se convierten en cera. Toda su piel se había drenado en una masa de blanco cremoso. Veo ese mismo color cada semana cuando paso por el mostrador de quesos en el supermercado. Pensé en tomar mi cuchillo y ver si podía empujarlo fácilmente a través de sus dedos para revelar la goma sin hueso y sin sangre en su interior. En su lugar, opté por meter mi tenedor debajo de la uña de su dedo índice. Cuando me di cuenta de que había dejado de respirar, le había dado varias patadas fuertes en la entrepierna para asegurarme de que realmente se había ido, pero no estaba de más un doble chequeo. Las púas del tenedor se hundieron en la punta del dedo un par de centímetros. Luego golpearon el hueso y se detuvieron. «Toma eso, viejo cabrón», susurré para mí mismo. «Eso es por cada vez que fingiste no escucharme y gritaste.
Habla más alto, niño. Justo en mi cara, cubriéndome con tu saliva ácida. Por todas las veces que me tropezaste con tu bastón y luego te reíste de mí con diversión. Y por los pedos, esos malditos pedos. Siempre tenías uno listo para mí, ¿no? Listo para soltarlo de tus antiguas entrañas cada vez que tenía que pasar por el pasillo. Y luego, para colmo, me echabas toda la culpa a mí. Todos los abuelos de mis amigos los colmaban de amor y regalos. Los llevaban al parque para jugar al fútbol, les enseñaban carpintería o les mostraban cómo arreglar coches. Dios, me había conformado con un simple hola, agradable del hombre. ¿Qué tan patético es eso? Pensándolo bien, la primera sonrisa genuina que alguna vez me mostró fue la que tenía pegada en su cara muerta en ese momento. Todos los demás en mi familia eran o ciegos a su hijoputez o simplemente tenían demasiado miedo para discutir. Cualquier queja que yo hiciera siempre se descartaba, diciendo que era demasiado sensible. Giré el tenedor en el sentido de las agujas del reloj, y al hacerlo, desprendí su uña llena de hongos de su lecho. La carne sin piel debajo brillaba como lava caliente. La sensación de poder que sentí en ese momento fue increíble. Pero esa euforia se evaporó rápidamente cuando miré de nuevo la cara sonriente del abuelo. Solo que ahora no estaba sonriendo. Estaba sonriendo con una mueca. El viejo solo tenía 3 dientes en la cabeza, así que no era mucho de una mueca. Pero aún así, esos colmillos amarillos erosionados ahora estaban completamente a la vista, cuando definitivamente no lo habían estado hace unos momentos. En shock, solté el tenedor, todavía incrustado en su muñeca, y me hundí en mi silla tanto como pude. Casi me olvido por completo, y estaba a punto de gritar pidiendo ayuda a mis padres. Pero logré reprimir los gritos antes de que salieran de mi garganta. Inmediatamente comencé a racionalizar. Estaba muerto, lo sabía con certeza. Había esperado tanto tiempo para estar seguro. Debía haber sido algo que hice. Debo haber usado demasiada fuerza en el tenedor, suficiente para soltar su mandíbula y hacer que pareciera que estaba sonriendo. Ese periodo en la escuela habíamos aprendido sobre cómo el cuerpo humano es controlado por una serie de respuestas electromagnéticas y reacciones químicas. Tal vez golpeó una terminación nerviosa débilmente funcional, lo que hizo que su boca se moviera. O quizás los movimientos corporales aleatorios eran solo parte del proceso de descomposición. Debería haber prestado más atención al maestro y no haber pasado tanto tiempo garabateando calaveras en la parte trasera de mi libro de ciencias. Pero estas teorías se vieron eclipsadas por una pregunta más grande, una que había estado rondando en mi mente desde que noté que el viejo cabrón había estirado la pata. ¿De qué estaba sonriendo? ¿Qué pensamiento podría haber pasado por ese pozo negro de órganos que se llamaba cerebro para inducir tal alegría antes de que finalmente se apagara la luz? Si fue suficiente para hacerlo sonreír, estoy seguro de que no quiero saberlo. Tal vez el bastardo solo quería darme un último susto antes de dejar esta tierra. El mío se fue tan rápido como llegó, y ahora le estoy sonriendo de vuelta. Pronto tuve que cubrirme la boca para detener el sonido de mi risa, cuando un chiste me vino a la mente. Oye, abuelo, tal vez debería hablar más alto, muchacho. ¿Dejar que todos sepan que eres comida para gusanos? Pero no lo haré. Me quedaré callado. Puedes sentarte ahí y pudrirte un poco más. Vuelvo a mirar el tenedor incrustado en su dedo mutilado y veo 3 pequeñas gotas de sangre que se filtran en el mantel. Pronto, un pequeño arroyo comenzó a surgir del dedo y me maldije por dejarme llevar por mi venganza. Si alguien veía la sangre, el juego se acabaría demasiado rápido y también me meterían en problemas por profanar un cadáver. Tenía que deshacerme de la evidencia. Revisé mis alrededores. Mamá todavía estaba ocupada en la cocina y todavía podía escuchar las voces de mi papá y mi hermana reverberando desde el salón. La discusión sobre la película aún no se había resuelto. Saqué el tenedor del dedo del abuelo, liberando un chorro de presión. Luego di vuelta el tenedor y metí las púas debajo de la muñeca venosa del abuelo. Usando toda mi fuerza y muchos años de práctica jugando juegos de garra en las salas de arcade, levanté su mano y la arrastré hacia la derecha, hasta que quedó suspendida directamente sobre la taza de té aún hirviendo. Luego, con toda la precisión del truco del mantel de un mago, saqué el tenedor de debajo de su muñeca y envié su mano sangrante cayendo en el baño hirviendo abajo. Mi plan funcionó sorprendentemente bien. Sus viejos dedos encogidos tenían el tamaño justo para llenar la profundidad de la taza sin volcarla toda. Solo unas cuantas gotas de té salieron del borde y salpicaron en la mesa, mientras el vapor se elevaba de la taza, perfumaba el aire con un nuevo olor a carne macerada.
que aún olía mejor que los frijoles verdes. Saqué la servilleta de alrededor de mi cuello y limpié el resto de la sangre y el té derramados de la mesa. Luego me senté de nuevo en mi silla, justo antes de que mamá volviera a entrar en la habitación. Nuevamente, no prestó atención a su padre en absoluto, preocupándose solo por el contenido de mi plato. Quiero que todas estas verduras desaparezcan en los próximos 5 minutos, o nada de bagatela. Con su advertencia final emitida, volvió a la cocina. El sonido de un corcho, saliendo de una nueva botella de vino, llegó en menos de 30 segundos. Ahora sabía que tenía mucho tiempo para deshacerme de estos vegetales rancios, y por una vez, el abuelo iba a serme útil. Me deslicé de mi silla, agarré los frijoles de mi plato y luego los metí en su boca fría. Se deslizaron con facilidad sobre sus encías sin dientes. Fue el hoyo en uno más fácil que he tenido en mi vida, pero incluso sentado, seguía siendo mucho más alto que yo, así que solo pude meterlas hasta cierto punto. Me tomé un momento para observar y grabar esta imagen completamente en mi memoria. Realmente tenía un aspecto curioso. Los tentáculos verdes que colgaban de su boca lo hacían parecer que tenía algún tipo de criatura alienígena saliendo de él. Tomé de nuevo mi confiable tenedor y empujé el resto de los frijoles hasta el fondo de su garganta, hasta que desaparecieron de la vista. Luego le cerré la boca de un puñetazo. La fuerza del golpe hizo que su sombrero de papel rosa se deslizara sobre sus ojos, y de alguna manera, su boca volvió a sonreír. «Mamá, he terminado», grité con saboreada alegría. «Está bien, querido», respondió, el alcohol ya descomponiendo sus palabras en sus meras vocales, y con eso, dejo al abuelo, ciego, amordazado y completamente solo. Emití el voto decisivo en la decisión de la película. Los Muppets, en cuento de Navidad, la única opción real. Los Muppets acababan de terminar su número musical de apertura sobre Scrooge, cuando el grito de mi madre nos hizo saltar a todos de nuestros asientos. Mi padre y mi hermana se abalanzaron hacia el comedor. Yo entré obedientemente detrás de ellos, tratando de acumular algunas lágrimas para parecer adecuadamente angustiado. Una vez en la habitación, los tres entraron en un estado de pánico. Pronto me uní a ellos. El abuelo ya no estaba sonriendo, ni siquiera estaba sentado en la mesa. Estaba en el suelo, con las manos alrededor de su garganta, su piel color queso, ahora de un vivo rojo-azul. Sus brazos y piernas se sacudían en el suelo intermitentemente, como mis juguetes cuando sus baterías se estaban agotando. Mamá está de rodillas junto a su padre caído, sollozando, tratando frenéticamente de desbloquear la pantalla de su teléfono, pero sus manos tiemblan demasiado por el alcohol y el estrés. Papá actúa de inmediato, se lanza al suelo y comienza una versión medio recordada y torpe de la maniobra de Heimlich sobre el abuelo. Los huesos del viejo se rompen como palitos de pan. Bendito sea papá por intentarlo, pero el beso de la vida no lo fue. Mi hermana navega hasta el rincón más alejado del comedor y empieza a gritar incesantemente. Ninguna ayuda, como de costumbre. Mientras tanto, me muevo rápidamente hacia el montón de vómito al lado de la mesa que nadie ha notado aún, y hago mi mejor esfuerzo para aplastar cualquier frijol verde visible en la alfombra con mi talón. Mi corazón da volteretas en mi pecho, mientras veo a papá pasar 10 minutos golpeando el cuerpo de su cedro como una piñata, antes de admitir la derrota y empezar a llorar como un bebé. Se ha ido, anuncia mi padre, sin ninguna autoridad médica, pero parece que tiene razón. De repente, el abuelo deja de moverse y vuelve a parecer de cera. Mamá aún no puede desbloquear su teléfono, así que lo tomo de sus manos inertes y lo hago por ella. Como todos los buenos hijos, conocía su código de acceso de memoria. Estoy fingiendo marcar a 999, agradeciendo a Dios que todo esto ha terminado, cuando algo ardiente envuelve mi tobillo desnudo. Miro hacia abajo y los ojos del abuelo se encuentran con los míos. Más o menos, están completamente blancos, rodados hacia atrás hasta el olvido. Me agarra con su mano derecha, la escaldada. Está llena de ampollas rotas que se abren y cierran como 1000 bocas hambrientas. La sangre de su uña arrancada corre por mi pie y entre mis dedos. Mueve los labios, pero no sale ningún sonido. En su lugar, parece succionar el sonido de la habitación por completo. Se vuelve tan silencioso, mientras miro esas tormentosas escleróticas, que pienso que también debo estar muerto. Mamá viene a mi rescate. Ella aparta a su padre de mí y balbucea alguna tontería sobre cómo necesita aguantar y quedarse con nosotros, pero en cuanto lo pone de espaldas, deja de respirar. Ahora que sus pulmones se han detenido, los míos finalmente pueden volver a funcionar. Ese último susto debe haberlo acabado. Para todos los defectos del hombre, no se puede decir que no fuera un luchador.
Sin que me diera cuenta, papá había tomado el teléfono de mi mano y había conseguido hablar con la operadora. Comienza a dar una descripción frenética de la situación, pero mamá le grita que se detenga. Ella cruza los brazos del abuelo sobre su pecho y luego entierra su cara en sus manos, la pose universalmente aceptada de duelo, sabiendo que la vida de una persona ha llegado a su fin. Entonces, el llanto comienza en serio. Su cuerpo se sacude en grandes ataques de sollozos. La hiperventilación seca acompañada del temblor parece encoger su cuerpo más y más. Voy a colocar una mano reconfortante en su espalda, pero antes de hacer contacto, de repente, deja de llorar. Levanta la cabeza. Está mirando las manos del abuelo con una expresión de desconcierto en su rostro. Rápidamente, da la vuelta a la mano no escalada del abuelo y retira algo enhebrado entre los dedos marchitos. Es pequeño, del tamaño de un sello postal, y cuando se gira para mostrarnos, se revela el misterio detrás de la última sonrisa del abuelo. Reconozco al instante el colorido y arrugado trozo de papel. Es uno de los papelitos de broma que salieron de nuestras galletas de Navidad. Como la mayoría de la gente, nunca nos molestamos en leer esa basura. Su único destino es el cubo de la basura. Pero en esta ocasión parece que el abuelo se aferró al suyo. Mamá sigue mirándolo, sus ojos recorriendo una y otra vez las diminutas palabras impresas. Papá pregunta qué dice, pero ella lo ignora y continúa quemando un agujero en el papel. Me acerco por detrás y enredo mis brazos alrededor de su cuello en un abrazo cariñoso, pero por supuesto, solo quiero ver lo que dice. Lo que sigue es extraño. Pregunta, ¿qué dijo el abuelo antes de estirar la pata? Respuesta, oigan, miren cómo puedo estirar la pata. En ese momento noté la coincidencia espeluznante, pero estaba seguro de que eso era todo. No pensaba que el viejo cabrón tuviera ni un hueso divertido en su cuerpo decrépito, pero encajaba que si algo lo iba a divertir, sería el humor negro, incluso un humor negro de mala calidad. Tal vez por eso hacen esas bromas tan terribles en primer lugar. Están diseñados para hacerte apreciar más los chistes buenos. Así como una persona terrible puede hacerte valorar y apreciar a las personas agradables que conoces en la vida. Condicionamiento humano básico. Resulta que me di demasiado crédito. El abuelo nunca me estaba sonriendo a mí, se estaba sonriendo de sí mismo. Amusado por su propia mortalidad, tal vez incluso en paz con ella, antes de sentir que se le escapaba. ¿Qué más puede hacer una persona en esta situación sino sonreír? Y luego fui y le metí frijoles verdes en la garganta. Bueno, fue un error honesto. Creo que ahora es el momento de soltar algunas lágrimas de cocodrilo y poner fin a todo este evento. Papá nos abraza a mí y a mamá con sus brazos sudorosos. Luego llamo a mi hermana, que todavía está gritando, para completar el abrazo familiar. Su irritante grito finalmente se apaga cuando se acerca y se une a nosotros. Tengo que admitir que al estar enterrado en el centro de esa masa de duelo, sentí una paz interior como nunca antes había experimentado. Imaginen regresar finalmente al útero. Eso fue lo que se sintió. Vivir en ese momento, solo por unos minutos, justificó completamente el evento traumático de ver a un viejo ahogarse hasta morir enfrente de nosotros. Un verdadero milagro de Navidad. Lástima que nunca tuve mi bagatela. La condición que afectó al querido y difunto abuelo se llama catalepsia. La habrás visto ilustrada antes en innumerables películas y programas de televisión para efectos dramáticos, pero te prometo, este fue un raro ejemplo de su aplicación en el mundo real. Definición: una condición médica caracterizada por un trance o convulsión con pérdida de sensación y conciencia acompañada de rigidez corporal. Esto incluye una ralentización general de las funciones corporales, particularmente la respiración. Así que parece que me precipité un poco. En mi defensa, solo tenía 8 años, y además, la gente rara vez se recupera de la catalepsia. La muerte generalmente no está lejos, así que podrías decir que solo aceleré lo inevitable. De nada, abuelo, la causa oficial de muerte fue registrada como asfixia, seguida de un paro cardíaco insuperable. Afortunadamente para mí, el forense atribuyó las lesiones que infligí en la pelvis, el dedo y la cara del abuelo al torpe intento de mi padre por salvarle la vida. Lo siento, papá. Todo se resolvió en un pequeño lazo ordenado, como un chiste malo dentro de una galleta de Navidad. Mamá realmente no habla de ese día, se culpa demasiado. Ahora no la ves a menudo sin una bebida en la mano. Cuando está en una verdadera juerga, esos pensamientos oscuros que alberga en el fondo de su mente a veces se convierten en palabras y salen volando de su boca. Es tan extraño que se ahogara. Estoy segura de que su plato estaba vacío cuando lo retiré. De hecho, la única comida que quedaba en esa mesa eran tus frijoles verdes. Y luego me daba una mirada cargada, solo por un segundo,
antes de lavar cualquier sospecha persistente que pudiera tener sobre su único hijo, con otro buen trago de vino. O lo que los padres no hacen por sus hijos, ¿eh? Una pequeña tradición sigue viva desde ese día tan lleno de acontecimientos. Cada Navidad desde entonces, nos reunimos alrededor de esa misma mesa y hacemos un brindis en memoria del abuelo, antes de comenzar nuestra comida. Nadie quiso sentarse nunca en la silla en la que el abuelo murió, así que papá la tiró. Ahora, esta mesa de 6 sillas solo tiene 5. Encuentro la falta de simetría bastante perturbadora, pero no tan perturbadora como lo que sucede después, porque aunque escapé del castigo, he terminado pagando por mis pecados. Sea real o puramente psicológico, todo lo que sé es cuán real se siente. En el momento en que nuestras copas chocan, empieza. A veces es algo instantáneo, que termina en 5 minutos. O, y lo que parece estar ocurriendo con más frecuencia, la tortura completa puede desarrollarse durante horas. «Habla, chico», dice la familiar voz ronca que solo yo puedo oír. Luego, mis fosas nasales comienzan a arder por el olor de un pedo rancio que nadie más parece notar. Finalmente, una tensión ardiente se enrosca alrededor de mi tobillo, en el mismo lugar exacto donde me agarraron hace tantos años, y el dolor empieza a subir por mi pierna. La voz continúa. «Estaré aquí contigo hasta que... Habla, chico. ¿Quieres que me vaya? Será mejor que les digas a todos lo que hiciste», me instruye el abuelo. Pero yo sé mejor. No se irá. Ni siquiera si escribiera una confesión firmada para la policía. Se está divirtiendo demasiado. Puedo ver su sombra ahora mismo, observando desde el espacio vacío donde debería estar su silla. No me preguntes cómo lo sé, pero te aseguro que sigue sonriendo. Supongo que hay cosas que podría hacer para intentar detener la maldición, si esa es la palabra correcta. Podría evitar la cena por completo, o tal vez no participar en el brindis, o tal vez gastar un par de miles de libras en terapia. Mi preocupación es que, si hago alguna de esas cosas, creo que este mal podría seguirme a otros lugares. Este ritual de tortura parece adecuarse al espíritu del abuelo. Creo que lo contiene, y eso es bueno. Pienso que, al igual que la Navidad en sí, solo tienes que sufrirlo una vez al año, y siempre es mejor ser perseguido en compañía, creo. Así que hago mi mejor esfuerzo para pasar la cena. Intento entender lo que los demás están diciendo, mientras la voz en mi cabeza grita asesinato. Intento no vomitar por el olor que hace que me piquen los ojos. Hablo cuando el dolor lo permite, y como puedo, pero para mí, esa es probablemente la peor parte. Desde esa Navidad en la que murió el abuelo, realmente he tenido problemas con la comida. Verás, ahora todo sabe a frijoles verdes. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mishacho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.